Bienvenido a nuestro podcast que denominamos Detrás del Proceso, un podcast íntimo y auténtico donde junto a Camilo y yo, Guillermo, conversamos sobre lo que no se ve, el proceso de construir una empresa, de escalar una idea, de lanzar un proyecto e incluso de vivir una transformación personal. Un podcast para inspirar a creadores, a emprendedores, a personas inquietas a través de historias reales, reflexiones profundas y conversaciones que mezclan humanidad, estrategia y tecnología. Queremos compartir con ustedes lo que hemos aprendido del marketing, de la tecnología, de las empresas, del crecimiento de los últimos 20 años. Y no solamente de eso, sino también de lo que está por venir, para que otros lo puedan aplicar o simplemente conectar. Por eso te invitamos a que lo compartas con tu comunidad. ¡Vamos! Bueno, Cami, contame qué problema entendés vos que están pasando hoy diferentes empresas y que has escuchado y que de algún modo entendés que no es la forma que debería ser solucionada. Guillo, vea, qué buena pregunta. Hoy, yo creo que un poco lo que nos hemos encontrado es con lo siguiente. Empresas que tradicionalmente han sido muy exitosas y que durante muchísimo tiempo han hecho las cosas de cierta manera y que les dio muchísimos resultados, les permitió crecer, expandirse, ir a otros mercados, pero que hoy se están enfrentando a un dolor muy grande y es ya no están teniendo los mismos resultados, ya lo que hacían antes no les funciona, ya sus clientes cambiaron, hay un cambio generacional súper importante dentro de su core y las estrategias que sabían y las que eran buenos ya no lo son, porque ya no están funcionando. Y por el otro lado, un tema de tal vez como el mindset de si nos ha funcionado toda la vida, porque ahora ya no nos funciona, ¿no? Yo creo que hay muchísimas empresas hoy en el mundo y si hacemos un zoom, Latinoamérica, empresas familiares de herencia que hoy literal está ya al mando de los nietos, ni siquiera de los hijos, al mando de los nietos, donde la visión es otra, pero el producto desalinea o el producto está desencajado de lo que está pasando hoy a nivel de mercado. Yo creo que hay un montón de empresas ahí. Yo no sé si te has enfrentado tú, Guillo, a ese tipo de empresas donde así lo hemos hecho toda la vida, no me tienes por qué decir cómo hacerlo, y luego vuelven como, oye, no, tienes razón, no está funcionando, tenemos que hacer algo distinto, tenemos que rejuvenecer la compañía, tenemos que buscar otras audiencias, por dónde hacemos, por dónde empezamos, qué tenemos que hacer. Sí, me pasa. Yo creo que hay dos cuestiones. En principio creo que creen que las personas tomamos decisiones como siempre, y eso ha cambiado. Creo que el haber por ahí tanta información, tanta inteligencia artificial, tanta Google, tantos videos, entiendo que hoy tomar la decisión de comprar cualquier producto o servicio, por lo menos en B2B, que es donde yo me especializo, creo que se ha vuelto muy complejo y hoy tomar decisiones tan difícil que ha hecho que cambie a mi criterio, ha hecho que cambie la forma en cómo validamos un producto y servicio y ya no funciona como creo yo que es antes, ¿no? Pero ¿y vos cómo, o sea, qué es lo que de algún modo entendés que son los cambios que han venido y que quedaron o están para quedarse, ¿no? Pues mira, yo creo que desde mi lado es la tecnología, por supuesto, es un ejercicio que viene evolucionando y nosotros como usuarios de la tecnología tenemos es que entenderla y abrazarla, adoptarla y sacarle el mejor provecho. No podemos pensar en si hacíamos unas cosas de alguna manera y ahora hay tecnología que nos ayuda a resolver, le digamos que no. A mí me parece que eso va en contravía de cualquier cosa. Lo que tenemos que hacer es, ok, si viene una tecnología que me puede ayudar a resolver cosas que yo ya hacía de manera muy manual, pues cómo la adopto para ser más eficiente y enfocar mi esfuerzo y mi tiempo como gerente de la compañía, como tomador de decisión, como administrador, como el rol que sea dentro de la organización,
enfocarla en otro tipo de tareas que sean más en función del negocio, en función de seguir construyendo, de seguir validando, de seguir desarrollando otro tipo de cosas y no en esa operación. Entonces, por un lado, creo que la tecnología es uno de los mejores aliados. Todo lo que está pasando con las inteligencias artificiales, que de por sí ya hay millones y todos los días salen más y más y más y más. De hecho, por ahí hay un newsletter que me suscribí la semana pasada de un montón de IAs donde te hacen recomendaciones en función de lo que tú estés buscando, lo que necesites. Te va trayendo semanalmente recomendaciones de inteligencias artificiales donde está inventado, ¿sabes? O sea, como que siguen creando y siguen creando y siguen creando y siguen creando. Entonces, yo creo que es eso. Uno, entendamos que la evolución natural de las personas y el contexto mundial donde estamos es distinto. Las personas piensan distinto, los cambios generacionales son muy importantes, el desarrollo de la tecnología, la salida de las nuevas plataformas. O sea, ya hoy, así hablamos de hoy Meta, por ejemplo. Meta desde el lado de Facebook no es lo mismo que hace 10 años, no es lo mismo que hace 15 años. Entonces, la misma plataforma entendió que tenía que evolucionar porque no es el mismo contexto. Entonces, así mismo deberíamos estar pensando todos como empresarios, como asesores y como usuarios también, porque al final ya no es la misma manera, como decías tú, ya no es la misma manera en la que consumimos. Fíjate que algo que importante que decís es que los grandes están pivoteando algunos sus modelos de negocios. Me sorprende que muchas empresas, yo veo por ejemplo grandes como TikTok, como Facebook o Meta, que por ejemplo han iniciado como un proceso de generar contenido y se volvieron plataformas de edición de contenido, por ejemplo, o empresas que se han dedicado a básicamente conectar personas hoy a desarrollar marketplace, a desarrollar soluciones de ads que antes y siguen evolucionando. Creo que si los grandes están cambiando, ¿por qué una empresa que hoy, por ejemplo, tirándole a la mesa, que tiene 5, 10, 20 años, debería sostener o no su estrategia? O sea, ¿y cada cuánto debería revisarlo? ¿O cuál debería ser el ejercicio de validación para decir seguimos por este camino o no? ¿Cuál debería ser? Qué buena pregunta. ¿Cuál debería ser su proceso y su modelo de validación si continuamos con lo que estamos haciendo o no? Pues mira, Guillo, yo creo que deberían ser varias cosas. O sea, lo primero es ser consciente de qué es lo que está pasando, ¿no? Y eso básicamente es guiarse también un poco por los números. Creo que aquí la data se vuelve súper relevante y tenemos que ser mucho más conscientes. Algo que pasa hoy, yo creo que en el mundo en el que estamos viviendo hoy en día, es que tenemos mucho más acceso a información a antes, ¿no? Y hoy tenemos ya muchísimas más herramientas que también nos ayudan a hacer lectura de información, nos ayudan a procesar información en grandes cantidades. Antes era muy complicado y antes era muy común que se siguieran tomando decisiones muy desde el gut feeling, ¿no? Desde lo que creyera el CEO, lo que creyera el gerente, la sensibilidad que podría llegar a tener del negocio y con X o Y asesores o lo que sea. Hoy básicamente yo creo que las decisiones deberían estar tomadas en función de la data, o sea, ya como que es dar la vuelta, es data, literal, procesa la data, entiende que lo que te están diciendo los números y en función de eso, el componente humano como entra. Entonces, si tú ves que tu negocio de hace 15 años venía creciendo, facturando, abriendo mercado, haciendo esto, y ya hoy estás sumamente estancado, pierdes clientes, no está funcionando, hay mayor competencia dentro de lo que tú estás metido en el nicho, cada vez se vuelve más difícil vender, pues creo que es una de las señales, ¿sabes? De, espérate, algo está pasando y empezar a entender qué es el contexto, es el modelo de negocio, es el producto, es la suma de todas las variables, ¿sabes? Es el desarrollo que traes a nivel de tu proceso. Creo que es eso. O sea, yo creo que hoy tenemos que ser muchísimo más conscientes del valor de la información, del valor de la data, porque creo que ya no estamos en una época donde podamos crear negocios y construir compañías solo porque creemos, porque sentimos, porque ¿sabes? Porque algo, una vocecita adentro nos dice. Solo es súper difícil de controlar. Sí, yo creo que el saber que lo que percibo, vos trajiste un concepto, trajiste que muchas veces el producto no cumple la expectativa, muchas veces es la forma de cómo abordamos a ese cliente o cómo atraemos a ese cliente para que lo perciba. Creo que trajiste algo que algunas empresas creo que deberían empezar a pensar es en evolucionar sus ofertas, evolucionar sus productos. Creo que
el resultado soñado hoy con la influencia de la IA, con la influencia de la sobreinformación, los datos, creo que hoy los productos deberían evolucionar hacia algo que tengan que ver con promesas, algo que tengan que ver con en una entrega mínima, algo que tengan que ver con saber lo que viene después que compre, algo que tiene que ver con... hay una cuestión que tiene que ver con la validación que es parte hoy del producto y que yo debería seguir haciendo el ejercicio aún después de que yo siga vendiendo. O sea, el proceso de enamoramiento con el cliente debe ser perpetuo. Entiendo que debe ser perpetuo porque no solamente debe ser con el, creo yo, que el cliente actual, sino con el que va a venir. Así es. Ahora, te pregunto, o sea, yendo a una empresa que, por ejemplo, vos tenés una empresa que tiene 5 o 10 años y nos estás escuchando en este momento y dice, mira, yo vendo X servicio o X producto B2B en diferentes empresas, ¿qué soluciones o qué verticales entendés que podría ayudar a esa empresa que quiere ser disruptiva, que quiere probar algo nuevo, que quiere de algún modo, no sé, hacer un ejercicio de algo que sea un commodity pero evolucionado? ¿Qué le sugerirías a este tipo de empresa? ¿Qué les sugeriría? Bueno, digamos que antes de entrar a sugerir sobre herramientas, sobre procesos y dinámicas, yo creo que lo más importante es que ellos mismos sean conscientes y entiendan el contexto en el que están viviendo en su compañía. Para mí, Guillo, el contexto es todo y es la palabra, yo creo que de este podcast. Contexto. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un producto maravilloso, y va a ser algo maravilloso en Argentina, espectacular, que todo el mundo te pide, que funciona, pero resulta que lo traes a México, es el mismo producto tal cual sin hacer ninguna modificación y no te funciona. La gente no te lo pide. Los que lo empiezan a usar te dicen, no, no es lo que yo estoy buscando, no es lo que necesito. Entonces... Es como el caso de Toyota que comentabas el otro día. 100%. O sea, y ahí puede ser, el producto es espectacular, el producto funciona increíble, pero el contexto hace que todo esto cambie. En Argentina puede funcionar increíble, espectacular, sin fricción. En México o en otro país seguramente tiene fricción, porque hay elementos adicionales que no puedes controlar y que no controla tu producto específicamente, pero que sí hacen parte, digamos que, del negocio. Eso yo creo que es lo más importante. Antes de que las empresas empiecen como locas a querer meterse en todo, querer hacer, digamos, pasa mucho a nivel digital, entonces y redes sociales se meten en cuántas cosas están viendo, inteligencia artificial, cuántas herramientas existen, las empiezan a comprar, empiezan a copiar lo que todo el mundo está haciendo solo por montarse en el trend, y creo que así no funciona. Creo que uno tiene que ser lo suficientemente consciente de en dónde estoy parado, quién soy, a quién realmente le estoy vendiendo, cómo funciona, cómo resuelve esto con los usuarios. Es lo mismo aquí que allá. El contexto. Entre más información de contexto la gente le pueda meter a su negocio, yo creo que más fácil va a poder tomar decisiones, más fácil va a poder saber qué camino sigue, más fácil va a poder empezar a hacer iteraciones, ¿no? De lo contrario, pues Bien. Sería muy fácil decir... Todo el mundo sueña con la internacionalización, ¿no? Creo un negocio aquí, luego voy para Estados Unidos, luego voy para Europa, luego voy para China, luego no sé qué. Mismo producto, replico y copy-paste. Yo creo que así no funciona. Bien. Y que, volviendo a esto, me decís vos que, en tu caso que estás en México, no, yo estoy en Argentina, ¿qué entendés hoy estos factores de contexto que más impactan en términos de entender si un producto o un servicio puedo yo desembarcar en un país o no? ¿Es solamente una cuestión cultural? ¿Es una cuestión que tiene que ver con producto? ¿Es una cuestión que tiene que ver con oferta? ¿Una cuestión que tiene que ver con la forma en cómo yo adquiero en diferentes países un servicio o un producto? ¿Cuál entendés que ese indicador que vos percibís como el santo grial o el mínimo producto viable para decir lo válido? ¿Y hasta cuándo creo yo que ese ejercicio lo puedo, o cuánto es el tiempo, o cuánto es el contexto mínimo para decir puedo desembarcar en un país, puedo hacer un producto nuevo, un servicio nuevo, o puedo ejecutar una estrategia distinta a la que venía usando? Yo creo que, son todas las variables, Guillo. ¿Por qué? Porque es lo que te decía ahora un poco, ¿no? Y es, uno, entender el producto, pero dos, entender toda la estructura cultural del mercado, del país o de la industria donde te vas a meter, porque cambia. Eso tradicionalmente te puede cambiar o te puede dar insights sobre lo que está buscando el usuario o lo que necesita o la demanda que existe, que puede ser muy distinta en lugar A al lugar B. Entonces, el tema cultural es muy importante. El tema de las capacidades es muy importante entenderlas.
El tema geopolítico es muy importante entenderlo. El tema administrativo es muy importante entenderlo. A veces las compañías dicen, mi producto es espectacular, a la gente donde voy le gusta, le encanta, pero tengo un problema administrativo, es que quieren facturación local y yo no tengo facturación local, y por eso muchas compañías empiezan a perder oportunidades o empiezan a gastar más plata de la que se necesitaban. Entonces creo que son muchísimas variables, todas hay que tenerlas en cuenta y ponerlas dentro de la licuadora para poder tomar mejores decisiones. Ahora, a nivel de validación, claro, hoy ya existen metodologías que lo que hacen es que estos MVPs cada vez sean más chiquitos de alguna manera y se puedan validar, se puedan iterar muchísimo más rápido. Yo creo que eso va a depender de la industria en la que estés metida, en la capacidad de reacción que tengas y la capacidad de desembolso, o sea, la capacidad de inversión y el dinero, digamos que sobre la mesa fresco que puedas llegar a utilizar sin dolor, ¿no? Creo que son variables que no todo el mundo tiene, ¿no? Hay empresas que están dispuestas a gastar millones de dólares mientras su proceso de validación funciona. Hay empresas que tienen apenas cientos de miles, hay empresas que tienen cientos de dólares nomás. Yo creo que eso cambia absolutamente todo porque, pues, hacer una prueba con $1.000.000 es seguramente mucho mejor que hacer una prueba con $100, ¿no? Sin embargo, no significa que la de $100 no tenga validez. Yo creo que hay que entender justamente eso, en dónde estoy, quién es muy bien ese usuario, quién me va a ayudar a comercializar. No es lo mismo que si tú estás entrando a un negocio o a un mercado que no es el tuyo, que tú intentes ir a comercializar algo que realmente no entiendes cómo funciona la cultura. O sea, yo creo que es todo. Y a veces la gente lo da por sentado, y yo creo que vale la pena poner esto sobre la mesa, que no se les olvide que es importante que también busquen aliados, busquen expertos, creen relaciones. O sea, los negocios yo creo que son el resultado de relaciones. Guillo, tú lo sabes, en la industria B2B más que nada, o sea, para mí en todo, pero en la industria B2B está mucho más fuerte, y es cómo más bien te centras en poder construir relaciones y alrededor de esas relaciones poder entender capacidades y luego poder tener una estructura de tecnología, luego entender eso cómo hace match con el producto, luego entender eso hace match con todo. Creo que es una de las formas de verlo distinto. Creo que, ¿sabes qué me queda de esto? Que al margen de que esta licuadora de datos, de información, de requerimientos y de testeos, creo que hay algo que agregar, es que en términos de ejecutar estrategias para convertir al ritmo que veníamos años anteriores en B2B y en diferentes industrias, me pasa que percibo que el esfuerzo tiene que ser doble. Ya yo siempre recuerdo el libro Grant Cardone, del 10X Grant Cardone, que habla del esfuerzo que requiere un proceso para realmente lograr la expectativa. Grant Cardone dice que para armar un edificio de 10 pisos, para armar un edificio, vos tenés que suponer o preparar un edificio para 10 pisos, a lo sumo puesto un edificio de 3. Claro. Y que el esfuerzo para lograr ese edificio de 10 pisos es mucho mayor. Yo siempre, por momentos he hecho running, soy deportista, salgo a correr, y el maratonista, por lo general, o el empresario, para ponerlo como espejo, para lograr correr 10 kilómetros, antes debía entrenar 20 kilómetros todos los días. Hoy nos pasa que es el commodity del runner, hoy es que todos corren 20, 30 kilómetros, y que hoy destacarse en 10 tiene que ser superador el esfuerzo. Ya no alcanza porque se volvió tanta información a disponibilidad de todo el mundo, se volvió algo que superar la expectativa en un cliente o superar la expectativa como servicio requiere un esfuerzo mayor. Así es. Entonces, para agregar como ingrediente el tema del esfuerzo como empresa, yo veo, por ejemplo, empresas muy, muy grandes que, aunque no tienen necesidad, siguen superando la expectativa. Yo a veces me sorprendo de empresas que están de hace 30 años, que estaban posicionadas como número 1, y hasta el día de hoy me siguen sorprendiendo, porque esta cadena, este ejercicio, si yo no sigo sorprendiendo, si no sigo llevando mi experiencia a mis clientes, si no lo sigo superando, creo que estamos perdiendo un poco de terreno en el cerebro de nuestros clientes. Y me pasa que aún creyendo que supero o estoy en la cresta de la ola,
me pasa que aparecen soluciones. El otro día veíamos una, creo que me contabas vos, que tiene que ver con gamification, que nunca lo había escuchado nombrar, o soluciones con automatizaciones o con IA a disposición de diferentes empresas y clientes que hacen que diga, che, pará, no tengo lo último, no es lo último, hay cosas más nuevas. ¿Y qué percibís vos o qué entendés que viene o qué solución puede hacer que el ejercicio de parte de este oyente que nos está escuchando y que quiere desarrollar oportunidades, qué percibís que puede hacer que con poco esfuerzo logre más o sea un poco más disruptivo? ¿Qué soluciones entendés que se puede agregar a este proceso? ¿O cuáles percibís vos que van a venir? Yo creo que es un tema bastante interesante lo que planteas, Guillo. ¿Qué percibo yo o qué se puede recomendar? Yo creo que es no perder el hambre de aprender. No, como dices tú, no dejar de sorprender. Yo creo que en el momento en que nos dejamos de sorprender, ya todo se vuelve plano, todo se vuelve gris, ya no hay altos y bajos. Y yo creo que naturalmente los negocios necesitan altos y bajos, necesitan sorpresas, necesitan movimientos, necesitan sacudones. Entonces, yo creo que uno es no dejarnos de sorprender. Dos, la capacidad de poder estar recibiendo y buscando y ser curiosos con qué se viene, qué hay. Yo creo que eso es importante, sobre todo para las empresas hoy en día, porque todo está pasando muy, muy, muy rápido. Entonces, si no nos ponemos al día, y ojo, yo creo que una cosa distinta es montarnos en los trends de la ruleta, de la montaña rusa. No es eso, es justamente estar preparado y entender qué se viene, y en función del contexto, no, repito, del contexto particular donde esté tu compañía y lo que tú quieres hacer y en donde estés parado, de lo que está orbitando alrededor, tú que puedes empezar a capitalizar, qué puedes traer a la mesa, qué puedes probar, qué pasa si haces esto, qué pasa si pruebas esta herramienta, qué pasa si... Yo creo que eso es lo que necesitan hoy las compañías, pensar que no la tienen resuelta, por más de que estén facturando y sus metas estén llegando mensual, semestral o anualmente, que piensen que no lo están haciendo, que algo más falta, porque yo creo que esa capacidad de estar buscando desde otro lado, desde otras fuentes, desde, oiga, yo tengo un negocio A, pero ¿qué pasa si ese negocio A se convierte en un negocio AB? ¿No? Y eso realmente necesita estar explorando, estar abriendo puertas, tomando un poquito de riesgos, controlados por supuesto, pero no haciendo lo mismo. Si nos quedamos hoy pensando que los negocios en pleno 2025 y hacia lo que viene, tú armas un negocio, un modelo que funciona de tal manera y lo vas a dejar así durante un largo periodo de tiempo, yo creo que eventualmente eso no va a funcionar, a menos que lo que tú estés pensando es armar un negocio, saco plata en X periodo de tiempo, que se quiebre, voy con el siguiente, voy con el siguiente, voy con el siguiente, ok. Pero si tú lo que estás buscando es construcción en el tiempo, yo creo que el secreto es ese, Guillo, no dejarse sorprender, nunca. Bien. Algo que me llama la atención de lo que decís es esto de no parar de aprender. El otro día Freddy Vega, que es el CEO de Platzi, él comentaba o hacía un análisis de el top 10% de la humanidad, o sea, el top 10 de talento, el top 10 de empresas, el top 10 de líderes de empresas que seguramente hoy nos están escuchando. ¿Cómo está ese top 10? Tenía que ver con el hecho de no parar de aprender. O sea, este ejercicio de constantemente sentir que yo estoy creciendo, porque si no estoy decreciendo. Es algo que realmente se percibe. Me pasa a mí que mientras más años pasan, yo hace 12 años que estoy como emprendedor tecnológico, más entiendo de que no sé, y que, por ejemplo, en el caso de las IAs, el otro día escuchaba a un experto en IAs que tiene un canal de YouTube muy famoso y muy reconocido, que por 2 o 3 meses no generó contenido por una cuestión personal que decidió frenar. A los 3 meses, cuando lo contactamos para preguntarle sobre una inteligencia, me dice, no la conocía, no sabía que existía esto, no sabía que existía la solución a este problema. O sea, nos pasa que hoy, aún el referente que debería estar iluminándonos día a día y que frena por la razón que sea, nos pasa que a menudo no terminamos de aprender algo que,
nunca para esto. A eso quiero llegar. No hay un fin de esto. Entiendo de que día a día me pasa a mí que me reconozco como un nerd de las herramientas. Me pasa que día a día conozco una herramienta y al otro día veo una que la supera, pero brutalmente amplia. Y eso hace que diga, che, pero lo que vi ayer ya no sirve. O sea, me pasa esto. ¿Y cómo yo siendo empresa ejecuto y tomo la decisión de qué herramienta usar o qué tecnología usar o de qué dato basarme? Porque me pasa que hoy día a día hasta los datos cambian. Hace un rato charlábamos de diferentes economías del mundo, cómo año a año van cambiando. Vemos el caso de Argentina, que en un año, un país que de algún modo no era tan visto de buena forma a nivel mundial, y hoy un cambio 360 grados hace que un país que no era ni siquiera atractivo, hoy sea fuente de oportunidades. O sea, ¿cómo hago o cómo tomo la decisión yo o de qué me baso para hacer un ejercicio de estrategia? Tengo que tomar datos todos los días, ir cambiando todos los días, sostengo una estrategia un tiempo, y me pasa en herramientas. ¿Qué guía usar? ¿Cómo lo percibís vos? ¿O cómo entendés vos? Y después te doy mi opinión. Pues, Guillo, yo creo que hay que entenderlo desde dos frentes. Uno es, esto no va a parar, esto va a seguir avanzando, avanza muy rápido. Lo que dices de las IAs, todos los días sale algo, todos los días sale una conexión adicional que hace que la que tú habías visto hace una semana se vea chica, ¿no? Y creo que eso hay que entenderlo y hay que estar como en línea con eso, pero no hay que dejarse saturar por eso. Yo creo que ese es el mensaje, ¿no? Por un lado es, ¿cuál es la herramienta adecuada para ti? La que a ti te funcione. Y eso es un poco una teoría que yo tengo, porque a veces la gente, no, es que es mejor A que B. Puta, si a ti te funciona A, usa A. Si con A estás teniendo resultados, usa A. Si para ti es B, perfecto. Si luego ya no es A y ahora es B, buenísimo. Eso, ¿cómo lo vas a ir sabiendo? Yo creo que no existe una regla y no existe el ABC específico ni el libro, pero tú con la sensibilidad que tú estás teniendo vas a poder entender esto se está quedando corto. O sea, yo tengo una IA que literal me hace textos, perfecto, me funciona, pero si ahora necesito hacer textos y imágenes y esa IA solo hace textos, pues se te va a quedar corta. Entonces vas a necesitar una que haga imágenes y una que haga textos y vas a manejar las dos, y luego vas a encontrar una que hace imágenes y textos, y luego una que hace imágenes, textos y video, y luego una que hace texto, audio, video, edita, corta. Entonces, dependiendo en donde tú estés, vas a entender que hay una mejor que otra para ti, ¿no? Y creo que eso es para ti, para tu negocio, porque pues al final de eso se trata, ¿no? Como que todo el mundo quisiera que todo el mundo usara todo, pero yo creo que es tú pasito a pasito vas a ir dándote cuenta de qué es lo que necesitas, qué capacidades realmente ocupas, porque también a veces, no sé, pasa al revés. Entraste y encontraste una herramienta que tiene de todo, tiene 20 funcionalidades y solo usas una. Piensa si eso tiene sentido también, porque pues si no estás escalando, no estás usando, pues saldría mejor usar una herramienta que tenga la funcionalidad que necesitas y luego ir escalándola. No sé, así pienso yo. Bien, o sea, tu idea es, de algún modo, hacer algo que funcione, o sea, usar lo que te funciona. Yo creo que mi impronta va por ese lado, es hacer un corte transversal a mi empresa o emprendimiento hoy y decir, hoy mapear mis resultados, mis datos, algo que hacemos mucho hincapié en el tema de los datos. Bueno, si esta implementación en 30, 60 días mejoré, fue un éxito y a partir de eso vuelvo a medir. Creo que es clave esto de no cambiar todos los días, aún en este mundo loco de información y tecnología que nos pasa y de variantes. Creo que es sostener una estrategia. Es como cuando montas una relación. Yo no puedo cambiar de pareja, no puedo cambiar de proveedor porque todos los días aparezco nuevo. Yo creo que no debe ser ejercicio y debe haber un plan en el cual se debe sostener. Y yo creo que las empresas grandes lo han entendido mucho. La mayoría de las empresas grandes no toman decisiones momentáneas, decir, no, vamos a apostar a esta empresa un mes. No, por ejemplo apuestan un año, 6 meses a una tecnología. Así es. O a un paquete de tecnología. Creo que el tema de la compatibilidad, integraciones, creo que es algo que es clave, porque muchas veces algo que yo a la hora de tomar decisiones, y aquí arranca realmente mi opinión, a la hora de tomar decisión con la herramienta que voy a usar, la tecnología, estrategia, tiene que ver con quien me la sugiere o con quien me la entrega,
de algún modo la visión que él percibe del mundo tiene que ver con lo que yo percibo del mundo. Así es. Entonces, yo a veces, la herramienta que hoy cumple mi expectativa y que no está a la altura de la otra nueva que salió, pero que está en el camino, creo que esa empresa que está en el camino hacia donde yo quiero ir como empresa, como emprendedor, creo que me quedo ahí y sostengo esa herramienta, esa relación. Creo que tiene que ver mucho con hacia dónde va. Entonces, por ahí las correcciones. Me pasó con Google. Yo como Google, como IA, Google en los últimos años como IA estaba en la sombra. Era una empresa que venía cuarto en el pelotón. Estaba ChatGPT, estaba las IA, bueno, apareció ahora DeepSeek, que es la IA de los chinos, estaba las IA de cloud, y Google venía cuarto lejos, quinto entre otras que están ahí peleando, y de repente venía como tortuga atrás de la liebre, empezó a desarrollar sus propios chips para procesar y no usar los que ofrecía Nvidia en el caso de ChatGPT, y lo pasó por el costado a Google, yo sosteniendo el ecosistema de Google. Entonces, en ese caso, creo que el hecho del ecosistema, como yo percibo la visión de Google, en el caso de Google, puede ser cualquier herramienta que hoy cada uno de estos oyentes esté usando, si la visión de esa empresa tiene que ver con nuestra visión, creo que es bueno quedarse, aunque hoy no sea la punta del iceberg. Así es. Creo que esto de cambiar por cambiar me parece algo que es mucho más complejo, que no quita de que haya otras soluciones, y que vamos a esperar en la caja de comentarios que nos comenten cómo de algún modo toman la decisión para cambiar a una tecnología, una estrategia. De acuerdo. O una herramienta. De acuerdo, Guillo. No, y sobre todo, ¿sabes? Yo creo que en este mundo es entender que no necesariamente lo que le funciona a Guillermo le funciona a Camilo. Y yo creo que eso es súper importante entenderlo. Eso pasa mucho en los negocios. A veces es como, es que Guillermo está usando 20 herramientas, entonces yo voy a usar las 20 herramientas de Guillermo. Seguramente a mí no me va a servir. ¿Por qué? Porque mi negocio seguramente es distinto, porque mi producto es distinto, porque mi metodología es distinta. Me puede servir un montón de cosas que hace Guillermo, sí, pero no necesariamente igual, porque si no creo que todo el mundo sería súper plano, ¿sabes? Yo creo que ese es el ejercicio, y es tal cual como hablamos, es lo que te funciona a ti, es una estructura de medición, ponte unas metas, ponte unos goals de cada 3 meses una validación, si esto funciona lo mantengo, si no funciona, o sea, empieza a iterar. Y ya, o sea, creo que a mí me encanta hablar de esto porque se puede volver esto infinito, se puede volver una conversación de 400 capítulos, 20 temporadas, me parece maravilloso, Guillo. También me parece chévere escuchar a la gente, porque no empezamos a invitar a personas a estos espacios, que podamos conversar, que podamos compartir, que todo el mundo tenga una voz, y chévere que de alguna manera entre todos podamos construir y desarrollar ideas, desarrollar pensamiento y encontrar cosas que seguramente no habíamos visto. Yo creo que eso puede ser un twist interesante a esta serie de capítulos que vamos a empezar a hacer y a desarrollar en este conversatorio, en este podcast, en como lo queramos llamar, porque al final creo que es esto, Guillo. Creo que algo que nos une y es justamente el poder querer poner cosas sobre la mesa a beneficio de todo el mundo y construir comunidad. Excelente, Camilo. Creo que sí. Creo que, o esperamos que nos comenten de donde nos quieran que nos estén viendo. Creo que es como dijo Camilo, es una comunidad. Nuestra intención por ahí es traer a la mesa problemas que no tenemos todas las verdades, pero sí de nuestra experiencia, sí información, sí libros, sí videos, sí apoyo de inteligencias, sí apoyo de mentores o expertos, sí experiencias que creo que de algún modo, o de nuestros oyentes que de algún modo pueden traer, y que invitamos a que puedan sumarse, que puedan participar, que puedan comentar, hasta puedan traer problemas que están pasando el día de hoy y que puedan ser fruto de nuevos capítulos en que de algún modo entre todos podamos ayudar a solucionarlo, ¿no? Espectacular. Y que esto se vuelva luego una llamada de muchos, ¿por qué no? Me parecería genial poder estar teniendo más personas que quieran sumarse y poner conocimiento y temas en la mesa. Yo creo que sí. Cierro este capítulo invitando a que nos dejen en la caja de comentarios de algún modo cualquier tipo de duda, consulta, problema, sugerencia, mejora. Todo el feedback es positivo, y también seguramente en los próximos capítulos invitemos a diferentes actores de estos problemas que trajimos a la mesa,
y darnos su punto de vista, qué es lo que perciben, qué es lo que vienen, qué es lo que entienden, su experiencia. Así que nada, no queda otro más que saludarlos y nos vemos en el próximo capítulo. Espectacular. Guillo, nos vemos. Un abrazo. Chao, Chao. chao.